Bueno, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes nuevamente y obligatoriamente tenemos que tratar todo lo que tiene que ver con esta gran crisis, gran emergencia provocada por esta pandemia que es el COVID-19, pero tenemos que referirnos a todo lo que tiene que ver con la crisis que están atravesando las empresas, los empleadores y los trabajadores. Y bueno, y un poco enmarcar esta charla dentro de lo que es lo que ya estaba, lo que la ley de contrato de trabajo, la ley 24.013 ya tenían para el tratamiento de las situaciones críticas, para la falta de trabajo, disminuciones económicas, situaciones de crisis, y lo que obviamente es nuevo y es inédito a partir de lo que significa, bueno, esta pandemia y las medidas que ha tomado el gobierno a partir de esta crisis que se ha desatado. Por supuesto, lo primero que hay que decir es que ya la ley de contrato de trabajo del año 74, como la ley 24.013, la ley de empleo, ya tienen, antes de esta situación, prevista la posibilidad de los despidos y suspensiones por causas económicas o de fuerza mayor. Esto está específicamente contemplado en la ley de contrato de trabajo y luego, esto recordemos que la ley de contrato de trabajo del año 74, está previsto específicamente la posibilidad de las suspensiones y despidos por fuerza mayor, como se llama, o disminución de trabajo, pero luego, obviamente, con el correr del tiempo, primero por el decreto 328 del 88 y luego por la ley 24.013 del 88, 1988 y luego 1992, estas situaciones de suspensión o despido se enmarcan en procedimientos para que no sea tan traumático a nivel de los trabajadores, para no generar situaciones muy conflictivas ni en el trabajo ni con los trabajadores. Con lo cual, esto ya existía. Pero claro, obviamente en todas esas situaciones que tenían que ver con la fuerza mayor, tenían que ver con causas económicas, de empleo, emergencias, situaciones particulares y situaciones generales. Bueno, pero viene ahora esta situación muy compleja y que obviamente es una crisis para todos. Entonces, obviamente había que adaptar o había que llevar adelante todo lo que tenía que ver con ciertos mecanismos, producida esta crisis que es para todas las personas, para todas las empresas y para todos los trabajadores. Y bueno, aquí vamos a ver cómo la normativa, que es dinámica, tan dinámica como es la pandemia, cómo se adapta la normativa a las circunstancias de fuerza mayor y temas económicos. Primero hay que decir que podemos establecer como un parámetro muy importante de disminución muy fuerte el decreto 297, que es el de aislamiento social preventivo y obligatorio, que lo que hace es determinar este decreto más dos decisiones administrativas, una cantidad de actividades que van a ser declaradas como esenciales. En total son 42 actividades, no las vamos a nombrar todas, pero ustedes ya las conocen. Son, entre el decreto y las dos decisiones administrativas, se establecen que hay 42 actividades que son de carácter esencial. Obviamente, estas de carácter esencial, en principio, se siguen prestando, con las circunstancias y los problemas que hay para prestar estos servicios y generar estas situaciones de prestación de servicios, de comercialización, de industrialización. Pero hay otra cantidad de actividades que son no esenciales. Esas no esenciales, que son en realidad la mayoría, bueno, la situación es que no tienen actividad, no tienen comercialización, no tienen circulación de bienes, prestación de servicios y sus trabajadores o permanecen trabajando en el hogar o en donde estén aislados o no hacen nada, o sea, porque no tienen posibilidad de hacerlo. Entonces, esta situación, ¿qué provocó fundamentalmente? Bueno, provocó el dinamismo de estas situaciones. Entonces, a la par de este decreto 297 y las dos decisiones administrativas sobre actividades esenciales y no esenciales, y el dinamismo de las normas, provoca fundamentalmente dos decretos en donde, bueno, lo que se va a tratar de enmarcar esta situación crítica para que tanto los empleadores, los empresarios y los trabajadores no sufran tremendamente las consecuencias. Uno de estos decretos es el 329. El 329 lo que viene a hacer es, bueno, prohibir los despidos precisamente por fuerza mayor o por causa de disminución de trabajo.
Y con respecto a las suspensiones también hace lo mismo, pero deja abierta una puerta. Deja abierta una puerta cuando menciona al artículo 223 bis, que ahora vamos a ver que tiene mucho que ver con este procedimiento que vamos a hablar preventivo de crisis. Ahí lo nombra, o por lo menos nombra, deja la puerta abierta para que se efectúen determinadas suspensiones. Y luego, algo complementario, y yo diría como tema muy importante, que en todas estas normas hay que verlas muy complementariamente. No se pueden aislar unas de las otras. Por eso sale el decreto 332. El 332 viene a establecer, bueno, un mecanismo de ayuda, de asistencia de emergencia, fundamentalmente para las empresas o actividades que están fuera de la esencialidad, o sea, aquellas que no son esenciales, y otorga ciertos beneficios, le llama. Yo diría que decirle beneficios es un poco artificioso, en realidad son medidas de salvataje y entonces contempla posibilidades de que el trabajo siga desarrollándose y ciertas situaciones, digamos, de atemperamiento para el empresario. Entonces, hablar de beneficios del empresario es como un poco artificioso, vuelvo a reiterar. Pero bueno, aquí este decreto 332, uno de estos beneficios es reducción de contribuciones patronales al sistema integrado previsional, hasta el 95% que será reglamentado, y ahí vuelve a hablar y vuelve a mencionar, acá sí específicamente, al procedimiento preventivo de crisis para aquellas empresas que tengan, bueno, lo ubican cantidad de trabajadores por encima de los 60 trabajadores. Con lo cual, aquí tenemos dos cosas. Primero, el decreto 329 que prohíbe las suspensiones, pero deja abierta la puerta porque menciona el artículo 223 bis, que es precisamente los salarios de suspensión o, digamos, las asignaciones no remunerativas por suspensión, y después lo nombra específicamente en el 332. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio lo que pretenden estas normas es no generar suspensiones masivas y despidos masivos, pero sí la posibilidad de que los empresarios puedan atravesar el procedimiento preventivo de crisis. Y acá hablamos un poco de él. Hay dos normas, el decreto 328 del 88 y el procedimiento preventivo de crisis. Es más o menos igual, similar. La diferencia está fundamentalmente en el espectro. O sea, el procedimiento preventivo de crisis, que hay que, obviamente, acreditar la crisis, y aquí la crisis está acreditada, es un consenso de trabajadores, de empleadores y de entidades gremiales para lograr una situación de mejora o de acotar la situación de suspensión. Entendamos, solamente suspensión, no despido, porque el despido está prohibido específicamente durante 60 días por el decreto 329. Entonces vamos a atravesar un procedimiento que tiene que ver con la cantidad de trabajadores involucrados. Y ahí específicamente el procedimiento preventivo es para situaciones más masivas. Y establece que es, bueno, el 15% de empresas hasta 400, el 10% de 400 a 1000 y más de 1000 trabajadores, 10% y 5%. Y dice específicamente que cuando no sean estos porcentajes, se desarrollará el procedimiento preventivo, también es preventivo del decreto 328 del 88. ¿Qué significan? Bueno, una concertación. Significa que el empleador, en este caso, y ante esta crisis que es evidente para todos, deberá justificar situaciones adicionales, es decir, no solamente la crisis provocada por el COVID-19 y por los decretos y por las normas emanadas del gobierno que paralizan la actividad, sino también cuestiones que tienen que ver esencialmente con su propia situación. Obviamente hay una diferencia bastante importante entre aquellas actividades esenciales y no esenciales. Seguramente las no esenciales tendrán alguna justificación más. Entonces, esto es para mostrarles un poco que ya existía el procedimiento preventivo de crisis, ya existía el 328 del 88, pero ahora lo tenemos que enmarcar dentro de lo que significa esta nueva situación crítica para todos los trabajadores y para todos los empleadores, y se busca la forma, a través de estos decretos, de atemperar los despidos masivos y las suspensiones masivas. En su consecuencia, no es que no se pueda generar situaciones de despido de personal. Sí, no se puede generar despidos, sí se pueden generar suspensiones. Pero las suspensiones, ¿cómo?
a través del procedimiento preventivo de crisis, en los casos en que corresponda por la cantidad de trabajadores, o el decreto 328 del 88. Esto es un poco el panorama de lo que está sucediendo y seguramente lo vamos a mantener actualizados ante cada situación que ocurra. Les agradecemos la atención y muchas gracias.